Liderazgo espiritual. Entramos a la diapositiva número 11. Liderazgo dominante contra el verdadero. Los nicolaitas mencionados en Apocalipsis tenían un liderazgo dominante. Nicolaitas tiene su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros y Laos significa pueblo, gente común. Y es la raíz de la palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. El nombre se menciona dos veces en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Los nicolaitas eran conocidos en las ciudades de Éfeso y Pérgamo. Varios padres de la iglesia, incluidos Ireneo, Hipólito, Epifanio y Teodoreto, también mencionan a este grupo señalando a Nicolás, el diácono, como autor de la herejía y jefe de la secta. Pasamos a la diapositiva 12. Seguimos con liderazgo dominante contra el verdadero. Los nicolaitas de hoy predican para agradar a la gente. Por cierto, el rey Saúl se preocupaba mucho por agradar a la gente. Hoy hay líderes que centran la música en el hombre y no en Dios. Eso lo hemos escuchado mucho. Hay en el día de hoy líderes dictatoriales que centran el culto en la gente y no en Dios. Lo que buscan es que la gente esté cómoda, que la gente esté en un lugar agradable. Más bien, no buscan el bienestar espiritual, buscan solamente que la gente esté contenta, que les guste el lugar, que esté adornado, que esté bonito, que esté atractivo, buena música, todo bien hecho. No quiere decir que está mal que se hagan bien las cosas, no, al contrario, se deben hacer bien las cosas, pero hay que tener mucho cuidado de que la prioridad es Dios. No se trata de que nosotros estemos cómodos, se trata de que Dios esté cómodo. Si nuestra forma de vestir, de hablar, de comportarnos dentro del área del culto, si es como le agrada a Dios, qué bueno. Pero si solamente estamos buscando nuestra comodidad y nada más estamos como viendo un espectáculo, entonces está mal, porque nosotros debemos participar en el culto, todos y cada uno. Todos debemos estar adorando a Dios. Los cantantes no deben preocuparse tanto de que se vean bien delante de la gente, sino que se vean bien delante de Dios. Todos debemos hacer las cosas como para Dios. El que predica no va a escatimar palabras y no va a decir cosas que puedan ofender a la congregación si eso está marcado en la Biblia. Hay que decir lo que dice la Biblia. Claro que hay que decirlo de manera correcta. Tampoco se trata de estar ofendiendo a la gente vanamente. Pero lo que dice la palabra de Dios hay que decirlo. Y lo que
lo que pueda agradar a la gente, estar lisonjeando a la gente o preocupándonos por el número, porque la gente vaya nada más para que tengamos público, como si fuéramos una empresa de espectáculos. Eso ya está mal. No estamos tratando de agradar a la gente en ese sentido. Se trata de que no se trata de que la iglesia sea igual que un teatro, que un lugar de diversión, de esparcimiento, algo que solamente es físico, algo que puede ser incluso emocional, pero que no llena la voluntad de Dios, porque no es algo que alimenta, que edifica el espíritu, sino es algo que está halagando nuestra personalidad egoísta que ya de por sí tenemos, como que estamos estimulando al orgullo de las personas amablemente, pero lo estamos haciendo. Nos complacemos en que la gente esté contenta, no en que Dios esté contenta. Eso ya está muy mal. Entonces hay líderes que se convierten como en empresarios y las iglesias solamente son los espectadores. La iglesia, o sea, la membresía, es la que paga el gasto de un buen espectáculo, un buen orador, una buena música y todo muy, muy bueno para satisfacer al público. Pero pues cuando se habla del pecado, se procura que suene suavecito y no importa si no lo practica la gente, si no practica la santidad, no importa que no les duela su pecado, o sea, necesitamos en ese plan, vamos a necesitar que la gente esté contenta, porque si hablamos mal del pecado, eso es lo que le duele a la gente y mejor se va. Pero eso está mal. Es como si un médico que estuviera curando a alguien, pues tratara de evitar el dolor y porque como no, mejor lo anestesia, bueno, pero no lo puede anestesiar y bueno, pues mejor que no sufra. Pues sí, pero si no sufre, no lo va a poder curar y se va a infectar y se va a morir. Entonces, realmente si nosotros cuidamos de no ofender, no, repito, no se trata de ofender, ese no es nuestro propósito. No estamos para ofender, no estamos para ofender, pero sí estamos para predicar la Biblia tal como es. Y bueno, la Biblia hiere. La Biblia, para que sea un mensaje de verdad de Dios, pues por naturaleza de la palabra de Dios, al pecador le duele, pero ese dolor es el dolor que sana, no es el dolor que va a condenar. Cuando no hay dolor en el alma se condena. ¿Por qué? Porque el alma de los hombres está impregnada de pecado y necesita la palabra de Dios aunque le duela. Hacer del culto todo un espectáculo y el mensaje dice lo que la gente quiere oír como prosperidad, sanidad y no al sufrimiento. Pues ya sabemos que hay una secta, una denominación, no sé cómo se le puede llamar, pero ellos están diciendo pare de sufrir. Bueno, eso ya no es Biblia, ya no es Biblia porque pues una doctrina que no duele, pues entonces para el pecador no sirve. Se necesita la palabra de Dios, que que le duela al ser humano, pero que le duela porque es pecador y no lo ha querido reconocer. Pasamos a la diapositiva número 13.
Y seguimos viendo el liderazgo dominante contra el verdadero. Aparentemente decimos liderazgo dominante y no parece dominante porque está complaciendo al público, pero sí es dominante. Es una estrategia. De esa manera controla a la congregación, controla a la gente, porque le da lo que quiere. Como decían antiguamente, o a veces todavía lo dicen algunos políticos, que al pueblo hay que darle el espectáculo, hay que darle la diversión, y para que se deje dominar hay que darle la diversión, lo que le gusta. Bueno, y por eso hay muchos espectáculos y cosas que distraen a las personas mientras los políticos están haciendo de las suyas, pero mantienen contento al pueblo. Bueno, no sé qué tanto sea cierto en la política, pero realmente estamos viendo que eso es lo que hace el liderazgo dominante. Sin embargo, eh, aunque su liderazgo se ve amable, se ve dulce, se ve atractivo, se ve muy bueno, su liderazgo es dictatorial y jerárquico y no dan cuentas a la congregación. Eso es muy importante, no dan cuentas a la congregación. Un pastor tiene en esas denominaciones un pastor tiene autoridad en su iglesia, pero respeta el liderazgo de los otros pastores. No se impone porque entiende que cada quien tiene un ministerio diferente. Aquí este párrafo se está refiriendo a un pastor como debe ser. Repito y aclaro, tal vez no lo dije bien anteriormente, pero un pastor tiene autoridad en su iglesia, pero respeta el liderazgo de los otros pastores, no se impone porque entiende que cada quien tiene un ministerio diferente. El pastor debe hasta dar su vida por las ovejas como su maestro. Estamos hablando de un verdadero pastor, del pastor bíblico, no del liderazgo dominante que es como un empresario que lo que está buscando es su ganancia. Y mientras más gente tiene, pues más ganancia tiene, aunque no predique la verdad. Pero hablando del pastor bíblico, es el pastor que debe dar hasta su vida por las ovejas, como lo hizo el maestro. Vamos a pasar a la diapositiva número 14. Bueno, vamos a pasar a la 15. En la 15 dice tema 2. Y vamos a pasar ahora a la 16. Entonces, en la 16 vamos a empezar a hablar de una persona de influencia. Ya, de un liderazgo sano. Un liderazgo sano, una persona de influencia. Bueno, una persona de influencia no es una persona sin pecado, porque personas sin pecado pues no existen. Es una persona de buen ejemplo, es una persona de influencia, es una persona de buen ejemplo para imitar. También decisión de ser una persona de confianza, está decidido a hacerlo. Una persona de influencia, está con consistencia entre palabras y hechos, es decir, que lo que predica, eso hace, lo que habla, lo que declara, lo que testifica, eso es lo que coincide, lo que dice con lo que hace, tiene consistencia. Además, es de palabra, una persona de influencia,
de palabra que es como su firma. O sea que cuando él dice algo, es como si lo hubiera firmado. Así se puede confiar en él, porque su palabra es como una firma. Y una persona de influencia es una persona de transparencia. Es como se le ve, así es. También es una persona de humildad, porque no se está enorgulleciendo, no está buscando los primeros lugares, no está buscando los aplausos. Una persona de influencia da un servicio abnegado, un servicio abnegado. Muy bien, esto es una definición de una persona que es de influencia. Y de eso estamos hablando en esta parte, de una persona de influencia. Ahora pasamos a la diapositiva número, a ver, esta fue ahora vamos a ver la diapositiva 17. Vamos a ver lo que no es. No es una persona sin pecado, ¿verdad? Esa no existe. Bueno, bueno, vamos a pasar a la 18, porque esta ya la vimos, la 17. Entonces vamos a ver la 18. Y en la diapositiva 18 vamos a encontrar que dice que una persona de influencia debe saber escuchar. O sea que a veces pues hacemos mal y no es correcto. Para ser una persona de influencia debemos saber escuchar, no hablar mucho y no dejar que el otro hable. A veces eso es un poco difícil de controlar, pero tenemos que tener cuidado y esforzarnos para que no nos pase eso, porque a veces hablamos mucho y no dejamos que el otro hable. Y bueno, así se va el tiempo y ya después nos tenemos que retirar y no dejamos hablar al otro. Pero entonces una persona de influencia debe saber escuchar, hay que saber escuchar. ¿Y cómo podemos escuchar? Bueno, hay que anotar lo que se escucha. Sobre todo personas como yo, que son olvidadizas, pues haría yo bien estar anotando en lo que me van diciendo para que no se me olvide. Además de que la persona se siente bien cuando ve que le están poniendo atención. Estamos hablando con alguien, debemos ponerle atención y qué bueno que lo hagamos realmente bien para que el que está hablando con nosotros se sienta bien, porque estamos incluso anotando lo que nos está diciendo. Y también debemos mirar a los ojos. Mientras estamos conversando con alguien, no debemos estar mirando al teléfono, mirando el reloj o mirando hacia otro lado. No, debemos estar mirando los ojos del que nos está hablando. Y también nosotros necesitamos repetir para asegurar que entendimos. Bueno, no a cada rato, pero cuando realmente no hayamos entendido, mejor preguntemos, porque a veces nos vamos con una idea que no es la realidad, sino que entendimos mal. Por eso tenemos que asegurarnos de que estamos entendiendo bien lo que nos están diciendo. Entonces tenemos que decirle a la persona, a ver si le entendí. Usted me está diciendo esto y esto y esto, y la persona dice, sí, muy bien, eso ya queda bien entendido, que eso fue lo que me dijo, porque a veces nos vamos con una mala impresión. Y también no debemos mirar el celular, como ya dije, mientras la otra persona habla, pues hasta es de mala educación estar viendo nuestro celular mientras otra persona está hablando. Debemos atenderla, debemos dejar lo que estemos haciendo y atender a la persona.
También vamos a ver ahora la diapositiva número 19 y seguimos hablando de una persona de influencia. Una persona de influencia debe adiestrar discipulando con estos 8 principios: servidumbre, selección, asociación, consagración, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Son 8. Ahora las vamos a ver despacio. Aquí lo voy a leer otra vez, un poco más seguidito. Servidumbre, selección, asociación, consagración, demostración, delegación, supervisión, reproducción. Muy bien, ahora vamos a seguir con las diapositivas y ahora vamos a ver la diapositiva número 20. Vamos a ver la diapositiva número 20 y ahí lo que vamos a encontrar es lo siguiente. En la diapositiva 20 vamos a ver, a ver, muy bien. Muy bien, vamos a ver la 20, al 19, la 20, la... Ok, la 20, bueno, ahí está. La servidumbre. La servidumbre, esto quiere decir que vamos a renunciar a nuestros legítimos derechos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? Porque tenemos que ser como Cristo. Para ser una persona de influencia, debemos hacer estas 8 cosas. Y cada una de estas cosas tiene una razón de ser. Por ejemplo, en servidumbre quiere decir que vamos a ser como Cristo, como lo leemos en Filipenses capítulo 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, se humilló hasta hacerse hombre. Es más, recordamos el Evangelio de San Juan capítulo 13 y ahí Cristo, en ese capítulo dice que Cristo nunca se olvidó de quién era, sabiendo que Él es hijo de Dios, es dueño de todas las cosas, es el Señor todo, pero renunció a sus legítimos derechos. Ahora nosotros, como servidores de Dios, pues podríamos decir, pues es mi derecho dormir mis 8 horas, es mi derecho hacer esto, es mi derecho divertirme, es mi derecho salir de vacaciones, es mi derecho, y hay muchas cosas que son nuestro derecho, pero nosotros debemos ser realmente, realmente siervos como Cristo. Así necesitamos ser. Entonces, en resumen, para ser siervos necesitamos renunciar a nuestros legítimos derechos. Además, debemos usar selección. Eso quiere decir que hay que enseñar a los que son aptos para ser enseñados. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que lo que había visto y que había oído de él, eso enseñara a otros que estuvieran también siendo aptos para que esos enseñen también a otros. O sea que nosotros no debemos invertir tiempo en personas que vemos que no son aptos para enseñar a otros. Debemos ser cuidadosos en ese sentido. Hay que procurar, hay que darle oportunidad a todos. No hay que dejar sin oportunidad a los demás.
sí hay que darle la oportunidad, pero si no responden, pues tenemos que ir a quienes sean aptos, porque de lo contrario vamos a perder el tiempo y lo necesitamos, porque ese tiempo no es nuestro, es el tiempo de Dios. Cuando alguien nos distrae en lo que y nos hace perder tiempo, ese tiempo que perdemos no es nuestro. Ese tiempo que perdemos porque alguien nos cita a una hora y no está ahí, ese tiempo no es nuestro, es de Dios. A Dios están dejando plantado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestros recursos. No vas a ir a un lado donde te dijeron que te iban a ver y luego ya después que gastas gasolina no llega ahí la persona. Ese dinero que gastaste para la gasolina no es tuyo, es de Dios y tú debes cuidar lo que es de Dios. Por eso no hay que perder el tiempo con la gente, sino que hay que enseñar a los que son aptos para ser enseñados. Por eso se necesita la selección. Es indispensable saber elegir a quienes vamos a preparar. También necesitamos la asociación. Eso es muy importante también porque eso es invertir nuestra vida en la vida de otras personas. Nosotros nos vamos a asociar, pero esa asociación significa que vamos a invertir nuestra vida en la vida de otras personas. O sea que no les estaremos dando dinero, no les estaremos dando simplemente tiempo, pues ya sabemos que el tiempo es vida. Y cuando invertimos en una persona, estamos invirtiendo nuestra vida en la vida de otras personas. Y eso es importantísimo. También de eso debemos ser buenos administradores. Además, debemos usar consagración, debemos tener consagración, obedecer a Dios y demandar obediencia a la Biblia a quienes estamos enseñando. Es decir, nosotros estamos invirtiendo vida en otra vida. Entonces nosotros debemos consagrarnos y también debemos demandar del otro que tenga también ese mismo sentir, que nosotros nos consagramos a Dios y estamos invirtiendo nuestra vida en su vida, pero entonces debemos exhortarlos a que ellos también obedezcan para que realmente no estemos mal invirtiendo. Por eso la consagración se enseña practicándola, porque no podemos enseñar a que se consagre y nosotros no consagrarnos. Pero cuando nos consagramos, parte de nuestro trabajo es demandar también consagración de nuestros discípulos. Otra cosa es la demostración. Demostrar en el campo cómo se hace el trabajo. O sea, uno no puede nada más enseñar teoría. Hay que enseñar practicándolo. Es como que cuando uno quiere aprender a conducir un automóvil, no solamente aprende la técnica, tiene que, pues sí va a aprender la técnica porque necesita saber cómo se hace, pero tiene que subirse y tiene que estar al volante y tiene que hacerlo, tiene que experimentarlo. De la misma manera, nosotros necesitamos hacer la demostración a nuestros discípulos. Decirles, mira, esto se hace así, así y así. Hay que mostrarle dónde va
dónde va a poner su mano, dónde va a poner su pie cuando va a manejar, ¿no? Pero igual cuando va a predicar, tenemos que enseñarle que tenga las precauciones, que tenga el carácter, que tenga la amabilidad, que, bueno, y todo esto que estamos viendo ahorita, servidumbre, selección, asociación, consagración, demostración, todo esto debemos enseñarlo y también irlo haciendo al mismo tiempo de que lo estamos diciendo. Otro principio muy importante es la delegación. Esto quiere decir que debemos encomendar tareas prácticas a quienes estamos entrenando. Bueno, quien no practica no aprende. Uno tiene que hacer las cosas, pero pues al principio uno no sabe cómo, ¿no? Pero sin embargo nos han de dar oportunidad para hacer lo que nosotros decimos coloquialmente nuestros pininos. Tenemos que hacer algunas cosas. Bueno, a veces nos van a salir mal, pero bueno, hacemos el intento de que salga bien. Pero pues es necesario que, que estemos demostrando en el campo cómo se hace el trabajo, ¿no? Y bueno, y también se necesita la delegación. Debemos dar a nuestros discípulos, encomendarles tareas prácticas a quienes estamos entrenando. Hay que dejar que hagan algunas cosas. A veces como que no lo pueden hacer muy bien, pero tenemos que irlos corrigiendo y decirle, mira, esto no se hace así, esto se hace mejor así, y así estar mostrando, porque ellos tienen que aprender pues practicando, porque si no practican no van a poder aprender. Otro principio muy importante es la supervisión. Hay que evaluar constantemente lo que están haciendo. Hay que evaluar periódicamente a quienes estamos capacitando. O sea, tenemos que evaluarlos por medio de preguntas, observándolos, a ver cómo se comportan, qué están haciendo, y podemos, de esa manera necesitamos supervisarlo, porque no debemos poner ahí a un discípulo y dejarlo y ni hacerle caso, ¿no? Tenemos que estar constantemente viendo qué está haciendo, cómo lo está haciendo, si está cometiendo algún error, hay que ayudarlo para que lo evite, y hay que explicarle igual cómo puede evitar ese error. Y por último debemos, bueno, todavía nos falta supervisión. Supervisión es evaluar periódicamente a quienes estamos capacitando. Este es el número 7. Supervisión, evaluarlo periódicamente. Entonces tenemos que estar viendo, ya lo había mencionado. Tendremos que estar vigilantes, saber qué está haciendo nuestro discípulo, cómo lo está haciendo, y ayudarlo para que lo pueda hacer mejor. Bueno, y la reproducción, ese es el 8. Número 8, la reproducción. Medir los resultados, no en hijos, sino en nietos espirituales. Esto es muy importante. ¿Cuándo vamos a saber que ya estamos teniendo un discípulo? Cuando ese discípulo se empieza a reproducir en otros discípulos. Entonces sí, ya hicimos un discípulo, porque un discípulo que no discipula realmente no es un discípulo, todavía no es un discípulo. El discípulo debe estar ya haciendo discípulos. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, y Dios mediante seguiremos en otra ocasión. Llegamos hasta la diapositiva número 20.